Buenos días, mi nombre es Vladimir Pineda, soy el coordinador general de la empresa Evolution Soluciones Empresariales, que es una empresa sincerejana pero de la región Caribe. Actualmente pensamos que este proyecto de innovación es fundamental para nuestra empresa porque va no solamente a generar cambios internos dentro de la empresa, sino que también va a ayudar o generar cambios en otras empresas. Lo que se busca es que este proyecto ayude a ese empresario, o primero que todo a ese emprendedor en esas ideas de negocios y fomentarlas y ayudarlas a que se convierta en una realidad. Y lo otro es también ayudar y organizar a las empresas ya existentes, sean pequeñas, medianas, grandes empresas, donde nosotros vamos a hacer un diagnóstico profundo de la situación actual de esa empresa. Ese diagnóstico nos va a permitir mirar una radiografía real de la empresa y poder llegar a las necesidades que tiene para generar cambios reales. Esto se va a hacer por medio de dos situaciones. Una, el proceso interno que se va a hacer dentro de la empresa, Evolution Soluciones Empresariales, donde con diagnósticos específicos y unas herramientas y políticas ya establecidas, vamos a hacer un cambio estructural donde se va a llevar a todo el equipo de trabajo de la empresa Evolution Soluciones Empresariales a ese proceso. Y lo otro es generar herramientas y generar estrategias de marketing y publicidad que permitan llegar a esos empresarios que tienen sus necesidades. La innovación va a ser totalmente dentro de la empresa, se va a trabajar por procesos y la idea es generar procesos internos dentro de la empresa, pero que al final veamos beneficiados en las empresas y en los emprendedores que se van a consultar. En conclusión, lo que buscamos es generar cambios reales que no solamente se queden en palabras, sino en hechos, tanto internamente en nuestra empresa como que se vean resultados reales y factibles y medibles en las empresas y en los emprendedores que queremos consultar. Muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando y ojalá se den los resultados.